Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Gina Guaitaya, asesora académica del Centro Internacional de Actualización e Información Profesional, CIAF. Agradezco su participación al diplomado Flebotomía con el módulo Flebotomía, Manipulación de Muestras, que estará a cargo de la licenciada Danitza Álvarez. Para el buen desarrollo de la ponencia, se les recomienda que mantengan apagados sus cámaras y micrófonos para dudas y consultas al finalizar la ponencia. Buenas noches, licenciada. Le doy pase a su ponencia. Bien, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un excelente día. Disculpen la demora tuve unos pequeños inconvenientes con la conexión, pero he tratado de mejorar en cuanto a la conexión y demás. Espero que el día de hoy me puedan escuchar de una mejor manera, ya que el anterior al parecer hubo unos pequeños percances, pero les rogaría que si durante la clase me llegan a escuchar un poquito bajo, me lo hagan saber, por favor, para que ustedes también no se vean perjudicados en todo caso. Bien, entonces lo que vamos a hacer a continuación es empezar a compartir la pantalla, ¿no? Para dar por inicio la clase. Espérenme unos segunditos. Ahora sí. Bien, entonces daremos por inicio la clase. Bueno, ahora sí, hemos estado siguiendo diferentes temas en relación a la flebotomía. Hemos hablado del control de calidad en cuanto a la flebotomía, hemos estado hablando también de la recolección de muestras, cómo debe ser un lugar para recolectar muestras, las recomendaciones que se deben de tomar, puntos, obligaciones que debe cumplir el personal y también algunos puntos también adicionales, vale la redundancia, que los pacientes tienen que cumplir y que, bueno, estas obligaciones que se deben de cumplir, estas normas que se deben cumplir, básicamente somos nosotros los responsables, ¿no? Es un 50 y 50, no solamente el paciente, sino que también nosotros, ya que somos nosotros también quienes dictamos las, las normas que se deben de cumplir para con los pacientes, de acuerdo a las recomendaciones dadas para realizar análisis y así no se vean perjudicados los resultados mediante problemas externos o casos externos, como es el caso del ayuno, el ejercicio vigoroso y demás, ¿no? Entonces, hemos estado hablando de todo esto, el impacto que tiene en la manipulación de las muestras, la toma, la recogida de las muestras, cómo se debe tomar una muestra, cómo ésta puede interferir en los resultados en el paciente. Realmente son bastantes los puntos que hemos estado viendo hasta el día de hoy y que hemos estado siguiendo. Realmente son bastantes y son muy interesantes y que obviamente vamos a ir tocando poco a poco a medida que vayamos avanzando también en estas diapositivas, en esta presentación y a medida que vayamos viendo cada punto. Si bien es cierto, el anterior tema que hemos estado hablando acerca de la recolección de muestras, hemos hablado del ambiente, hemos hablado de cómo debe de ser un ambiente para poder recolectar las muestras. Hemos hablado también a partir de la perspectiva de los pacientes, qué pantallazo es el que nosotros les brindamos por medio de la recolección de muestras. Y ahora lo que vamos a hablar es acerca de la manipulación. Una vez que nosotros estamos ya con las muestras, por supuesto que hay normas, hay, eh,
procedimientos especiales que se deben de seguir para la manipulación de las muestras. ¿Cuáles son esas normas? ¿Cuáles son esas recomendaciones? Hay normas internacionales que nos indican cómo debemos de hacer esto. Bueno, eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Medidas de bioseguridad, transporte, conservación, todo lo que tenga que ver con manipulación de muestras lo vamos a ver en esta clase, lo más resumido y lo más puntual posible para que podamos ambientarnos con este tema, ¿no? Bien, entonces iniciamos esta clase. Vamos a hablar en primer lugar acerca de los objetivos y responsabilidades del flebotomista. Recordemos aquí que el flebotomista es la cabeza de todo lo que viene a ver la recolección de las muestras, ¿no? ¿Por qué? Porque esta es la persona que eh, habla con el paciente, es la primera presentación del laboratorio con el paciente también, entonces es la primera cara, la experiencia misma que tiene el paciente con el laboratorio, con el servicio de laboratorio. Entonces, la responsabilidad realmente es enorme para esta persona y los objetivos, claro que vamos a ir viéndolos poco a poco. ¿Qué es lo que nos dice la diapositiva? Se han descrito factores preanalíticos que pueden afectar de forma decisiva a la calidad de los resultados finales. ¿Cuáles son esos factores preanalíticos que hemos estado viendo a lo largo de la clase? El ayuno, hablemos de factores externos, por ejemplo, ¿no? Consumo de algún tipo de medicamentos, ¿qué más? El ayuno prolongado, el ejercicio vigoroso también, la posición en la que se toma también al paciente, el uso de torniquetes también, son, son sin duda varios factores que pueden ocasionar algún tipo de error con los resultados. De igual manera, el uso de los tubos, el orden de los tubos en cuáles se los utiliza. Si nos tardamos en todo caso en dispensar la muestra en cada uno de los tubos. Por ejemplo, si lo hacemos con una jeringa y ocupamos el tubo con citrato para el final, bueno, es más que obvio que vamos a tener una variación, pero no por factores fisiológicos, sino más que todo por factores externos. Entonces, en parte de la responsabilidad de un flebotomista, parte de la responsabilidad de la persona que está a cargo de esta tarea bastante importante, es estar capacitado, ¿no? Y uno de los objetivos también que se desarrollan dentro de esta actividad o de este cronograma es la capacitación. Es muy importante la capacitación que se debe brindar a cada uno de los flebotomistas. Y resulta que, no sé si sucede en muchas partes, recordemos que en cada lugar la verdad es diferente, espero que no sea siempre el caso, pero comentándoles que el flebotomista en muchos lugares, déjenme comentarles, que siempre se pone a las personas que recién están ingresando, ¿no? Que las personas nuevas en el lugar. Mm, pero en estos casos hay que tener mucho ojo, mucho cuidado ya que se pueden cometer diferentes errores, ¿no? Hay que probar si la persona está capacitada y por más de hecho que esté capacitada, nosotros no debemos suponer que sabe en sí todos los procedimientos, todas las normas que el laboratorio maneja internamente. Entonces, si se va a poner a una persona ah, ah, que recién ingresó como al equipo de laboratorio, bueno, se lo debe capacitar, ¿no? La capacitación es algo muy importante, está dentro de los objetivos la capacitación y también como responsabilidad por parte de todo el equipo de laboratorio para el nuevo integrante del equipo, ¿no? Porque es un equipo y debemos contarlo como de esa manera, ya que si una persona falla, por supuesto que no solamente falla esta persona, sino que falla todo el laboratorio. Recordemos que es la primera cara que va a ver el paciente, ¿no? Entonces se va a llevar esa experiencia eh, no tan buena, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Algunos de los pacientes, de los factores, perdón, relacionados con el paciente son inmodificables, ¿no? Eso quiere decir que no se pueden controlar.
Es decir, que no podemos actuar sobre ellos, es decir, que pueden ser diferentes factores y eso ya más que todo podría ser fisiológico, podríamos denominarlo de esa manera. A qué hacemos énfasis cuando decimos este término de fisiológico? El sexo, la edad, la raza, embarazo, diferentes estados patológicos por los cuales la persona puede estar pasando también. Eh, Hay muchos casos, por ejemplo, que no conocemos los valores normales en, eh, en cuanto a la edad. Si nos basamos en la edad, los valores normales también son muy diferentes. Por ejemplo, en los leucocitos, en un paciente neonato, puede variar incluso en algunos casos con las horas. Lo mismo pasa con la serie roja, con los eritrocitos. Así que hay que revisar también la literatura, evaluar para poder así relacionar los datos que estamos obteniendo también con el estado actual del paciente. También, sin embargo, la correcta identificación de los mismos puede ayudarnos a evitar interpretaciones erróneas. Eh, los leucocitos pueden estar elevados, volviendo al caso anterior, y de esta manera podemos eh, suponer, si vale el término, que puede estar pasando por diferentes procesos, ¿no? Cuando en sí esto es algo completamente normal, ya que está eh, eh, dentro de los valores normales debido a la edad que tiene el mismo paciente. De acuerdo al almacenamiento y conservación de muestras, las muestras acompañadas de las correspondientes solicitudes diferentes por las que venga la muestra deben remitirse a la unidad de recepción o a la separación de muestras, también denominada en muchos lugares, por los distintos sistemas habilitados. Mucho de esto va a depender de diferentes puntos, por ejemplo, su procedencia, si es atención primaria, unidades de extracción y recogida de muestras ubicadas en los distintos hospitales y plantas de hospitalización. De igual manera, el laboratorio de destino es urgencias, laboratorios programados y también esto es algo que no debe pasar eh, de lado, ya que es muy importante que se tome en cuenta estos sellos con los que vienen las muestras. Si son urgentes, pues darles prioridad. Si son laboratorios programados, muchas veces no son urgentes, por los cuales podemos dar preferencia a los que sí lo son, por supuesto, pero siempre y cuando estos estén catalogados como urgentes. El sistema de envío de muestras, seguimos con el almacenamiento y conservación. Por tubo neumático es un procedimiento rápido y de probada eficacia, salvo escasas excepciones como son los frascos de hemocultivo, que en sí no dañan las muestras ni produce interferencia en la posterior medición de magnitudes bioquímicas, hematológicas o en la realización de gasometrías. El tiempo óptimo entre la extracción de la sangre y su recepción en el laboratorio debería ser inferior a una hora. Hay muchas veces que, que pasan diferentes situaciones, ¿no? Hay muchos acontecimientos, situaciones en las cuales el laboratorio se satura, hay muchos pacientes y demás. Entonces, si no hay una buena organización, ¿qué puede pasar en estos casos? Bueno, una, un desorden,
lo cual puede provocar que algunas muestras se mezclen, no se procesen. Y bueno, esto también eh, cae en consecuencia al mismo paciente y también a un mal servicio de laboratorio. Entonces, aquí lo que conlleva esto es un perjuicio, un perjudicar al mismo paciente. Lo máximo o lo óptimo en todo caso, desde el tiempo, desde la extracción de sangre y la recepción, es decir, más que todo la separación de la misma muestra debería ser inferior a 1 hora. Es lo máximo que se podría de recomendar, pero lo ideal es esperar a que este mismo eh, forme el coágulo y poder separarlo en caso de que sea que se requiera suero, o en el caso, por ejemplo, de hacer un hemograma o pasarlo por el mismo cúlter, igual que no debería pasar mucho tiempo, porque eh, creo que hay otra diapositiva donde nos muestra más para poderlo mencionar. Sí, bien, entonces estos retrasos ocasionan variaciones en cuanto a los mismos resultados y es por eso que se los quiere evitar. En cuanto a estos retrasos en la recepción de los resultados, son la causa más eh, importante de prolongación indebida de tiempo de respuesta del laboratorio de urgencias y contribuye notablemente a la demora en los laboratorios programados y pueden ser causa de alteraciones en determinadas magnitudes bioquímicas y hematológicas. ¿A qué consecuencia nos lleva la prolongación del procesamiento de las mismas muestras? Esto lo vamos a ver en esta otra diapositiva. Por ejemplo, la concentración de glucosa puede disminuir hasta un 10% en una muestra de sangre almacenada durante 2 horas a temperatura ambiente. Un frotis de sangre periférica requiere ser realizado dentro de las 3 primeras horas desde la extracción para que los mismos leucocitos conserven bien su morfología y se puedan identificar en todo caso eh, las características, ¿no? de las mismas células. Aunque en estos casos hay mucha controversia, ¿no? Que debe ser al instante. De preferencia sí, por supuesto que sea al instante, pero dado que si nos acercamos al inserto del, del anticoagulante, ¿qué es lo que vamos a poder apreciar en dentro de lo que dice aquí? Es lo que vemos en la misma diapositiva. Pueden estar conservando su morfología hasta dentro de las 3 primeras horas. Eso no quiere decir que a las 2 horas recién vamos a realizar el frotis, por supuesto, ¿no? Claro que hay esa opción, pero mientras más antes, por supuesto que no. Antes de continuar, hay algunas preguntas aquí para que no se nos llene el banco de preguntas, por llamarlo de esta manera. Hay dos, lo cual la primera nos dice cuál es el orden correcto del llenado de tubos. Bueno, eh, según la literatura,
según lo que podemos apreciar en la literatura y que también hay un poquito de confusión en eso, lo recomendado en todo caso es que si hay un tubo de hemocultivo, por supuesto que este sea el primero en ser llenado. Toda la vida el primer tubo de hemocultivo, si es que está en la orden del paciente, este tiene que ser el primero. El de coagulación con citrato, el suero con o sin gel, en caso que se ocupen cualquiera de estos, puede ser el que tiene tapa roja o el amarillo, ¿no? El de, en todo caso, si utilizan el, el tubo que contiene heparina, en los tubos, que si no me equivoco, es heparina con litio, este debe ser llenado posterior. Y finalmente, el, el tubo con tapa lila, comúnmente llamado de esta manera, o también con ETA, ¿no? Que es prácticamente el anticoagulante con el que se llena o bueno, que se adhiere a este tubo. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta, de la glucosa es una hora. A partir de la hora, si es que este mismo no ha sido procesado, bueno, este ya se va degradando en la primera hora un 10% y por supuesto que esta misma va aumentando. Bien, seguimos entonces. Creo que esas son todas las preguntas. Igual, si es que tienen alguna pregunta, la pueden dejar en el chat para que vayamos respondiendo poco a poco. Y también, si es que no me logran escuchar, por favor, les ruego que también me lo hagan saber para poder tratar de mejorar eh, la comunicación, ¿no? Ya que, bueno, yo no puedo escucharme lamentablemente para poder eh, tratar de mejorarlo, así que les voy a rogar que me lo hagan saber por el chat o me cortan, no hay ningún problema, ¿sí? Bien, seguimos entonces. Almacenamiento y conservación de muestras. Ahora sí. En cuanto al transporte de muestras, se debe tener siempre en cuenta que cualquier tipo de espécimen representa un riesgo biológico. Así nosotros le hayamos hecho todas las pruebas existentes, una muestra debe considerarse altamente peligrosa, con un alto riesgo biológico. Nuestra bioseguridad es lo primero, por supuesto, y también proteger también a todos nuestros colegas también es nuestra responsabilidad. Hay un ejemplo aquí de, de un envío de muestras, como vemos en la imagen. ¿Y qué podemos caracterizar de esto, por ejemplo? Un, una separación, unas divisiones en todo caso, ¿no? Que se representan bastante bien. Vemos un sobre que podemos deducir que es aquí donde están las órdenes, la información de cada paciente. ¿Qué más vemos? Medios de transporte también. Pero ¿qué podemos caracterizar dentro de este recipiente? Se me fue la palabra, la verdad que quería usar para este medio de transporte de muestras. Es también la protección que se le da contra la humedad y también contra las temperaturas, porque recordemos que hay muchas muestras que se deben proteger, tanto como de la luz, como también de las temperaturas, como de las altas temperaturas, también como de las bajas, ¿no? Perdón, solamente de las altas. Hay diferentes, y también de la luz. Hay muchas pruebas que se las debe proteger de estas para que, por supuesto, no se vayan degradando y no vayamos a lanzar un resultado erróneo debido a factores externos que pudieron haberse eh, prevenido, ¿no? Muchas veces eh, se manejan diferentes factores. Por ejemplo,
Eh, para el transporte de las muestras de diagnóstico, el paquete a transportar tiene que cumplir una serie de requisitos en relación al etiquetado o su señalización. La señalización, ¿cuál es la señalización que debe tener? Eh, Muestras biológicas o que representan un riesgo biológico. Por lo general, cada laboratorio maneja su propio logotipo y de igual manera el, el grado de riesgo que tiene, ¿no? Vamos a dar la siguiente diapositiva. Listo. Acá les tengo un resumen de las características en cuanto al almacenamiento, la conservación y también el transporte de muestras, que es muy importante saberlo, ¿no? De forma general, el sistema de embalaje envasado que deberá utilizarse para todas las sustancias infecciosas, es decir, con riesgo biológico, debe tener un recipiente primario, un recipiente impermeable y estanco que contiene la muestra. El recipiente se envuelve en material absorbente suficiente para absorber todo el fluido en caso de una rotura, en caso de algún tipo de derrame por X o Z motivo. Posterior a eso, tiene que tener un embalaje o un envase secundario. A eso nos referimos con un segundo embalaje envase estanco, impermeable y duradero, que encierra y protege el recipiente o recipiente primario. Se pueden colocar varios recipientes primarios envueltos en un embalaje o envase secundario, pero se deberá usar suficiente material absorbente para poder absorber, valga la redundancia, todo el fluido en caso de haber una rotura y que el mismo recipiente primario no sea capaz de poder absorber. Por ejemplo, esto aplica bastante en lo que conlleva una muestra de orina, por ejemplo, ¿no? Sabemos que esta puede ser en grandes cantidades, lo máximo que puede llegar a unos 100 ml, por ejemplo, de muestra de orina, y por lo tanto el recipiente primario es muy probable que no sea capaz de poder absorber en su totalidad toda la muestra. Y en este caso, quien terminaría de absorber todo esto para que no haya un derrame y tampoco un riesgo de eh, biológico por el derrame de la misma, está el embalaje secundario, ¿no? Que por supuesto terminaría de absorberlo en, en lo que conlleva este, ¿no? Y finalmente tenemos el embalaje o el envase exterior. Los envases secundarios se colocan en embalajes y envases exteriores de expedición con un material amortiguador adecuado. Estos mismos, ¿qué características tienen? Tienen las siguientes características. Exteriores, protegen el contenido de los elementos que están en el exterior, como daños físicos, mientras el bulto se encuentra en tránsito. También, no solamente lo va a proteger de daños, eh, bueno, entre los daños físicos de los que lo va a proteger, perdón, lo que quiero decir es que se lo va a proteger del, de la luz solar de igual manera, de la humedad, eh, de golpes también. Entonces, esto también lo que va a hacer es ayudarnos a tener un orden, ¿no? Como se ve en el mismo eh, maletín, si lo podemos denominar de esta manera, para el envío, el transporte de las mismas muestras. Cada, em, cada país maneja diferentes normativas independientes, por supuesto, en cuanto a al manejo transporte de muestras. Uno de ellos, aquí donde, bueno, donde yo vivo, por ejemplo, en una de las revisiones, auditorías, que nosotros denominamos de esta manera, controles, es que se nos pide, o bueno, en todo caso se nos recomienda, en caso de tener muestras con gasometrías o algún tipo de muestra que haya que mantener una cadena de frío, es que además de tener hielo seco para poder conservar o para poder mantener más que todo esta cadena de frío,
Lo que se puede hacer es también, o lo que se recomienda también, es que se tenga un termómetro también para poder eh, controlar esta cadena de frío a la que se está sometiendo la misma muestra y que de esta manera también se pueda tener un control de estas, ¿no? Esto, y yo sé que en varios lugares también tienen otras muy diversas, ¿no? El orden también es muy importante en estos casos. De igual manera, aquí lo debe de tener en la imagen, pero no se llega a apreciar con totalidad. Es el que dentro de esta también tiene que haber un recipiente para objetos cortopunzantes. Bien, buenas noches nuevamente. Hemos tenido un pequeño percance. Mil disculpas por esto, eh, pero como sabemos estamos conectados por internet y a veces pueden pasar este tipo de problemitas. Pero bueno, lo importante es que ya estamos nuevamente conectados. Y bueno, esto es la continuación de donde nos hemos quedado. Hemos hablado aquí acerca de las características de un botiquín, de un lugar donde nosotros podemos realizar el transporte, la toma y el transporte de muestras de un lugar a otro y cuáles son las características, ¿no? Dependiendo también mucho del laboratorio de la orden del paciente. Como les había mencionado, algunas pruebas necesitan mantener una cadena de frío. ¿Para qué? Para que, bueno, este no se vaya degradando y en sí no se vea afectado por factores externos. Y de esta manera, por supuesto, lanzando un resultado que no es, ¿no? Entonces, esta es una de las características, es un ejemplo de muchos que podemos encontrar. Cada uno debe manejar un maletín diferente al que estamos viendo aquí, con diferentes características, pero cumpliendo el mismo objetivo o tratando de cumplirlo, ¿no? Como les decía aquí, por ejemplo, debe estar, pero no lo podemos visualizar, el, el envase, el recipiente para los portopunzantes, ¿no? De esta manera es como debería de estar y por supuesto aquí lo mostramos con todo el objetivo de poder mejorar nuestro servicio.
un resumen y tratando de resaltar los puntos más importantes: la conservación y transporte de muestras, consultar las variables clínicas de la cartera de los servicios de laboratorio, la temperatura ideal de conservación de las muestras y por supuesto que se debe enviar lo más antes posible tras la toma o tras la recogida de estas mismas. Un transporte rápido y un tiempo de almacenamiento corto hacen más fiables los resultados del laboratorio. A veces nos organizamos de una manera mal y terminamos separando las muestras en un periodo más largo que el debido, procesándolas igual en un lapso de tiempo más prolongado que el recomendado. Entonces debemos de organizarnos bien para poder evitar cometer errores y tiempos prolongados en cuanto a un transporte rápido y a un tiempo de almacenamiento de igual manera largo. Eso es lo que se debe evitar y de toda esta sección, esto es lo que nosotros podemos recalcar o esto es lo que nosotros nos podemos quedar, ¿no? En cuanto al control de calidad y seguridad, perdón, y seguridad del paciente, del personal, del personal quiero decir, todas las muestras deben considerarse, como sabemos, como potencialmente infecciosas. Los, las muestras que presentan un riesgo biológico son cualquiera que vemos aquí, que mencionamos, que son extraídas de otra persona, como es el caso de sangre, de semen, la secreción vaginal, cualquier tipo de secreción, ¿no? El líquido cefalorraquídeo, amniótico, pleural, picárdico, peritoneal y cualquier otro espécimen que esté contaminado por sangre o que haya sido recolectado de un paciente. Se debe utilizar siempre guantes cuando se extraiga y maneje muestras biológicas y lavarnos las manos de una manera correcta antes y después de la misma recogida. Y esto es algo que se debe de evitar mucho. De hecho, hay muchas campañas relacionadas a este tipo de casos, ¿no? El reencapuchar. Esta es una muy mala costumbre, quiero decir, una muy mala acción, si lo podemos llamar de esta manera, reencapuchar las agujas. Y se debe, por supuesto, que eliminar objetos cortantes y punzantes en los recipientes especiales destinados a este fin. Reencapuchar las agujas, las jeringas, conlleva un riesgo muy alto para el personal de salud. Al realizar este tipo de accidentes o al suceder este tipo de accidentes, en todo caso, ¿qué puede ocurrir o qué riesgos, problemas pueden ocasionar este tipo de accidentes? El contagio de diversas enfermedades, ¿no? Y estar con ese problema, ese miedo de, de si no sabemos si nos hemos contagiado de algo o no. Entonces, se debe de evitar esto. ¿Cómo evitamos esto? Si bien es cierto, nosotros sí sabemos que no debemos de encapuchar, no se debe de realizar esta tarea porque es un riesgo para la salud, pero el cómo dejamos de hacerlo es la problemática y es la pregunta a la solución, por supuesto, ¿no? Si vemos la imagen, está por este lado, no sé si pueden ver el cursor, donde maneja como un alicate, algo así, una pinza, más o menos. De esta manera se puede evitar muchos, innumerables accidentes debido a reencapuchar las agujas. El cómo hacerlo, si nos damos cuenta aquí, es la clave, no tanto el dejar de hacerlo. Tal vez sí debemos hacerlo por diversas razones, X o Z motivos, pero el cómo nosotros lo hacemos es la clave. Si lo hacemos de la manera, entre comillas, y lamentablemente costumbral en muchas personas, en muchos colegas, puede ocasionar este tipo de tragedias, ¿no? El pincharnos con una aguja ya empleada, ya usada. Sin embargo,
aquí, si empleamos algún instrumento, algún material que nos ayude a poder recapuchar sin que nosotros estemos eh, arriesgando nuestra salud, nuestra integridad, por supuesto, es bienvenida, ¿no? Y uno de los ejemplos es como vemos la imagen, ¿no? Entonces, esa es una de las recomendaciones en cuanto también a la manipulación de las mismas muestras. Los tubos de recolección de muestras que contienen sangre y que no se van a enviar al laboratorio o los restos de bolsa de sangre deben colocarse en recipientes de desechos biopeligrosos y se debe tener un procedimiento adecuado para el desecho de estos, ¿no? Los fluidos corporales voluminosos, como ser los de orina, heces, vómitos y otros, pueden ser eliminados por el vertido del inodoro o dependiendo las normativas que maneja cada país, ¿no? En resumen, ¿qué podemos rescatar de todo lo que hemos hablado hasta aquí o de esta sección? Debe tener siempre presente que toda muestra debe considerarse como potencialmente infecciosa. Perdón. Como potencialmente infecciosa. Recordemos que es un alto valor y por más que, vuelvo a repetir, por más que se les haya realizado una docena de laboratorios de análisis al paciente, no debemos de confiarnos y tomar los riesgos y las precauciones debidas. Utilizar siempre guantes cuando se extraiga y maneje muestras biológicas y, por supuesto, lavarnos las manos, no solamente antes, sino también después de la recogida de la muestra, por más que nosotros estemos empleando guantes. Y por último, y es algo que también ocasiona muchos errores y muchos accidentes, es los pinchazos accidentales, ¿no? Al reencapuchar. Por eso mismo es que se vuelve a recalcar lo siguiente. Para prevenir pinchazos accidentales hay que evitar reencapuchar las agujas. En resumen es esto, es lo más eh, resaltante, si podemos denominarlo de esta manera. Y vuelvo a lo que dije a un inicio de la clase cuando estábamos empezando. La capacitación es muy importante. Ahora, si nosotros somos nuevos en un lugar, recién estamos iniciando nuestra vida laboral, estamos iniciando con un primer trabajo, es nuestro primer trabajo y demás, debemos de conocer estas normas. Son bastante básicas, son normas que vamos a manejar no solamente a un inicio de nuestra carrera, sino toda la vida laboral que vamos a tener en cuenta. Vamos a manejar todos estos controles que se van a solicitar. Las capacitaciones no solamente deben ser externas, es decir, perdón, internas, que quieren decir que se las va a dar el mismo laboratorio, el personal encargado del área tal vez, sino que nosotros también por nuestra parte debemos de buscar información, capacitaciones en literatura, mediante cursos así. Eh, Siempre se puede aprender más, siempre se puede aprender algo. No siempre lo sabemos todo. Yo aprendo mucho de muchos colegas, de varios colegas. Espero que hayan aprendido algo a través de todo lo que hemos visto el día de hoy. Realmente espero que hayan rescatado algo que les sirva para prevenir accidentes, para tener un mejor servicio. Realmente es algo que nosotros buscamos, ¿no? Para poder mejorar eh, nuestra atención hacia los pacientes. Porque muchas veces nosotros decimos, no, no pasa nada si me demoro media hora. Ya hemos visto que sí puede afectar en un porcentaje, por más que sea un 10%, bueno, sí puede afectar, hace la diferencia un valor más, menos,
10% de, de cualquier tipo de análisis por diferentes causas eh, que sean realizadas por nosotros, por un mal manipuleo de las muestras, por una mala eh, conservación de las muestras, no controlamos las temperaturas, no realizamos el envío de las muestras al laboratorio o al lugar de proceso en el tiempo estimado, en el tiempo adecuado, realmente se ve perjudicado el paciente y nosotros como laboratorio estaríamos fallando. Y bueno, eh, esto es con lo que me quiero despedir el día de hoy. Espero que, bueno, les haya sido de mucha utilidad todo lo que hemos visto el día de hoy. Y bueno, como les digo, espero que hayan podido aprender o bueno, hayan podido rescatar algo de todo esto. Realmente les agradezco la participación de cada uno y nuevamente pido disculpas por el inconveniente que hemos tenido. Espero que eh, nuevamente vuelvo a decirlo, que les haya servido, ¿no? Que les ayude a mejorar y también los felicito, ¿no? El hecho de que estén aquí, que, que se hayan quedado a pesar de los inconvenientes, realmente habla muy bien de ustedes porque demuestra de igual manera el interés que tenemos por mejorar, ¿no? Estamos en el área de salud, por lo cual quiere decir que estamos sometidos a manera constante a capacitaciones para mejorar y para poder servir a nuestra sociedad, ¿no? Entonces, con esto me despido. No sé si hay preguntas en el chat. Mm, Creo que no. Entonces, bueno, me despido. Entonces, que pasen una muy bonita noche y nos estaremos viendo tal vez en otra oportunidad. Tal vez a mí me tocaría escucharlos a ustedes también. Así que, bueno, que pasen muy buenas noches.